Ya. Hemos visto los propósitos generales de la elaboración de sermones. Si yo quiero predicar un sermón para que las personas conozcan a Cristo y lo reciban en sus corazones, ¿qué tipo de propósito general es ese sermón? De evangelización. Perfecto, sermón evangelístico. Si yo predico un sermón para que los hermanos tengan una comprensión acerca de la justificación por medio de la fe, ¿qué tipo de sermones es ese? Doctrina, Perfecto, doctrinal. doctrinal, muy bien. Yo predico un sermón ahora con la finalidad de que los hermanos comiencen a ofrendar para la construcción de templo. ¿Qué tipo de sermón es? Propósito general. Para ofrendar para la construcción de templo. Recuerde que ese propósito es cuando Consagración. dedico consagración, excelente. Yo predico un sermón ahora con la finalidad de que los hermanos cobren ánimo en medio de una crisis financiera, por ejemplo. ¿Qué tipo de sermón sería ese? De aliento pastoral. De aliento pastoral, excelente. Voy a predicar un sermón que hable de la responsabilidad social de la iglesia. Ético moral. Ético moral, Ético moral. excelente, muy bien. Y tenemos todos, parece. Consagración de aliento. Ah, voy a predicar un sermón para que los hermanos amen más al Señor, con mayor fuerza e intensidad. Devocional. Devocional, excelente. Después del propósito general viene el propósito específico, tiene 4 elementos: la persona, la iglesia, si son creyentes, el lugar, y responde a la pregunta: ¿qué quiero que ocurra específicamente una vez que haya finalizado este sermón con esa congregación? Después del propósito específico viene el texto, después el asunto, el tema, la proposición, la interrogante sermonaria, la oración de transición y luego la palabra clave. Divisiones también, las divisiones. Las divisiones, recuerde, y no se lo olvide, son la respuesta a la proposición que generó la interrogante sermonaria, la respuesta. ¿Cómo usted evalúa si su división está bien o está mal? Si responde a la interrogante sermonaria que le planteó la proposición, está bien. Si no responde, está mala. Y ahora vamos a trabajar con las subdivisiones, es decir, desarrollar las divisiones principales. Después de haber elaborado todos estos elementos previos que hemos visto, comienza a desarrollarse las subdivisiones, o divisiones también denominadas secundarias. ¿Qué son las divisiones secundarias? Aquí vamos a verlo de inmediato. Las divisiones secundarias es aquella parte del sermón que desarrolla y aclara la división principal. Eso es la subdivisión. Aclara, ilustra, explica, argumenta, contrasta, elabora la división principal. Solo la división principal. No habla de otro tema, sino de la división principal. Las cualidades de una división secundaria o subdivisión: unidad, orden, esto se da espontáneo. La unidad, también la claridad y el orden, si usted desarrolla, ilustra, aclara la división principal. Tratamiento de las subdivisiones: no deben ser anunciadas. Cuando dice acá no deben ser anunciadas, es formalmente. No deben ser anunciadas formalmente. Eso es lo que quiere decir acá, o lo que quiere especificar. Las divisiones principales sí se anuncian formalmente. En primer lugar, por ejemplo, las divisiones principales
En segundo lugar, tercer lugar, noten, vean, observen. Pero las subdivisiones no se anuncian de manera formal. ¿Por qué no se anuncian de manera formal? Para no confundirlas con las divisiones. Las divisiones sí se anuncian de manera formal. Deben ser cortas en su forma. Todo debe ser bien reducido, bien breve. Bien reducido en cuanto a la elaboración o a la redacción. ¿Por qué? Para memorizar y para que las personas entiendan bien que está desarrollando una idea en su sermón. Por eso deben ser cortas en su forma, no tan elaboradas o tan amplia, con tantos detalles o abultadamente desarrollado. Similar en su estructura, es decir, debe lograr lo mismo que la división principal, la uniformidad de fraseo en su formulación o fraseo, lo mismo que en los puntos principales. Desarrollo de la subdivisión. Hay varias formas, varias maneras de elaborar las subdivisiones. Una de estas formas, que son muy entretenidas, es por medio de interrogación. Usted va a desarrollar las subdivisiones por medio de la interrogación, por medio de preguntas. Por ejemplo, acá las pruebas han de ser enfrentadas con las siguientes actitudes. ¿Cuál cree usted que es la palabra clave acá? Las pruebas han de ser enfrentadas con las siguientes actitudes. ¿Actitudes? Muy bien, hermano Ricardo, excelente. Lo logró captar muy bien cuál es la palabra clave. Observe una actitud. Debemos enfrentar las pruebas con gozo. Esa es la división principal, la división. Y la subdivisión. ¿Por qué debemos enfrentar las pruebas con gozo? Porque las pruebas producen paciencia en la vida del creyente. ¿Qué otra razón hay para enfrentar las pruebas con gozo? Porque las pruebas modelan nuestro carácter. Esta es otra forma de elaborar, o es una forma de elaborar las subdivisiones en base a preguntas. Recuerde que las subdivisiones desarrollan, ilustran, aclaran, contrastan, explican, profundizan la división principal. Acá se elaboró en forma de preguntas. ¿Por qué debemos enfrentar las pruebas con gozo? ¿Qué otra razón hay para enfrentar las pruebas con gozo? Observe la uniformidad de fraseo. Dice, enfrentar las pruebas con gozo. ¿Qué más es la otra pregunta? Enfrentar las pruebas con gozo. Desarrolla la misma idea, que es la división principal. Solamente le agregó una pregunta. ¿Por qué debemos enfrentar las pruebas con gozo? ¿Qué otras razones hay para enfrentar las pruebas con gozo? Desarrolla esa idea, las pruebas con gozo, nada más. Si usted le hace otra pregunta, ¿qué significa pruebas? ¿Qué significa pruebas? ¿Estaría bien esa subdivisión o no? ¿Qué significa pruebas? Yo pienso que no, porque se está yendo como para otro lado. Muy bien. En esta división dice enfrentar las pruebas con gozo. No está diciendo definir las pruebas. Dice enfrentar las pruebas con gozo. Por lo tanto, en esa división solo va a desarrollar la idea de enfrentar las pruebas, no definir las pruebas. Si la división principal diría, ¿qué es lo que es? O definamos las pruebas. Ahí sí, ¿qué significa prueba? Pero desarrolla otra idea. Es otro sermón ese. O otra división. Pero acá solo debe limitarse a enfrentar las pruebas con gozo. Ese es su tema que está desarrollando en esta división principal. Muy bien. Esta subdivisión se desarrolla por medio de preguntas. Muy fácil de elaborar. Usted la puede elaborar en su sermón. Me han preguntado los hermanos en las divisiones si se pueden mezclar. Por ejemplo, se puede hacer la primera división en forma de pregunta y la otra de otro modo.
eso no se puede hacer, o no debería hacerse, porque se pierde la consistencia. En esa división, todas las subdivisiones deben elaborarse del mismo modo. Si acá fue con preguntas, todas las divisiones en forma de preguntas, para evitar la inconsistencia. Esa es la razón. Para que no produzca ruido, no se confunda. Profe, Sí, una hermano consulta porque Antonio. me quedó una duda con las divisiones. Si yo lo hiciera por punto, por adjetivo cardinal, o sea, primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, se podría emplear también primer punto que quiero tratar, segundo punto, y después hago las subdivisiones. ¿Se puede emplear como un adjetivo cardinal o como por otro? No. Eso es lo que estuvimos viendo en la parte de las subdivisiones. No deben ser anunciadas de manera formal. De manera formal, es decir, primer punto, segundo punto, tercer punto. No, no, pero me refiero a las divisiones, a la división principal. Ah, la división principal, sí, pues. La división principal se debe anunciar de manera formal. Es decir, Se puede las usar pruebas, primer punto, segundo. Eso. ¿sí? Las pruebas han de ser enfrentadas con las siguientes actitudes. En primer lugar, la primera actitud, debe enfrentar las pruebas con gozo. Y solamente esa, la división principal. No, de hecho, ahí tiene que utilizar y anunciar la división principal de manera formal. Bueno, hay varias formas, pero para comenzar de manera formal. Eh, y hay varias maneras de anunciarlas. Puede ser por medio de la palabra clave, repitiendo la proposición, o por medio de adjetivos cardinales. Hay varias maneras. Otra forma de elaborar la subdivisión. ¿De qué otra manera se puede elaborar la subdivisión? A través de exposición. Ahora sí, se puede definir, dando el sinónimo, poniendo el objeto dentro de su clasificación correcta, dando la etimología de una palabra o diciendo lo que no es el punto principal, lo cual es definir por medio de negación. Este es desarrollo de la subdivisión por medio de la exposición. Por ejemplo, bienvenido, Pastor Abraham. Buenas tardes, perdone Buenas que tardes, Pastor. voy llegando y me atrasé unos minutos. Amén. Bienvenido, Pastor. El tema, las dos vidas. Este es el tema. Efesios capítulo 2, verso del 1 al verso 22. Consideremos los contrastes entre la vida antigua y la vida nueva. ¿Cuál podría ser la palabra clave acá, mis hermanos? Consideremos los contrastes entre la vida antigua y la vida nueva. Hay una palabra clave ahí. ¿Cuál podría ser? Los contrastes. Perfecto, hermano Diego, muy bien. Captaron muy bien la palabra clave. Excelente. Nuestra vida antigua sin Cristo. Recuerde que esta subdivisión está siendo desarrollada por medio de la exposición. Entonces acá se va a exponer nada más, definiendo, poniendo el objeto dentro de su clasificación correcta, dando la etimología de la palabra o la raíz de la palabra, lo que no es el punto principal. Hay varias formas de desarrollar estas subdivisiones. Nuestra vida antigua sin Cristo. Esa es la división. Característica de la vida antigua. Una vida muerta en delitos y pecados, una vida conforme a la corriente del mundo, una vida obedeciendo a Satanás, una vida conforme a la carne. Esta vida antigua tenía la siguiente relación con Dios: estar bajo la ira de Dios, estaba alejada de Dios. Está exponiendo, definiendo, poniendo el objeto dentro de su clasificación. Bueno, aquí todavía no está dando la etimología de la palabra, pero es desarrollo de las subdivisiones por medio de la exposición. Aquí notan ustedes en algo. Con números romanos siempre.
Lo normal igual se lo olvida este punto. Bueno, es que son muchos puntos también que se deben aprender y que no lo habían visto antes, por eso es que son muchos detalles que se le olvida. Pero la división principal siempre es como un número romanos, o por lo menos así lo vamos a aprender nosotros, y la gran mayoría de los libros de texto también está así estructurado, por medio de números romanos las divisiones principales, por medio de letras mayúsculas, las subdivisiones, las características de la vida antigua. Ahí va a enlistar las características de la vida antigua. Esta vida antigua tenía la siguiente relación con Dios. Acá va a indicar la relación con Dios de la vida antigua. Y estos números 1, 2, 3, 4 son la división a la subdivisión. A veces va a emplearla, pero no la emplee tantas veces, porque ya después se confunden los hermanos con tanta división a la subdivisión. Con la subdivisión ya sería suficiente. Pero en algunos textos aparece de este modo y en algunas ocasiones va a meritar realizar la división a la subdivisión. Y ahí está. Otra forma de elaborar la subdivisión. ¿Cuántas formas llevamos hasta ahora para elaborar la subdivisión? La primera, ¿cuál era? ¿De qué manera podemos elaborar las subdivisiones? Interrogación. Por medio de preguntas. Muy bien, por medio de interrogación. La otra forma de elaborar las subdivisiones es por medio de Exposición. exposición. Muy bien, ahora vamos a elaborar las subdivisiones por medio de argumentación. Esto no se va a dar mucho, muy seguido. Se va a dar más la interrogación y la exposición, pero la argumentación no se va a dar mucho. En algunas ocasiones, depende del sermón también, si es, por ejemplo, doctrinal, lo más probable que sí, pero no siempre. No lo va a ocupar mucho, por lo menos. Para vivir la libertad cristiana se han de hacer tres cosas. ¿Cuál es la palabra clave acá? La libertad. Libertad. La Pa- libertad. para vivir la libertad cristiana se han de hacer tres cosas. Y la palabra cosa yo la cambiaría por otra, pero ya veamos, trabajemos con esa. Se han de hacer tres cosas. Yo pienso que es hacer. Hacer. Puede ser, está cercano. Está más cercano. Hacer, ¿qué debemos hacer? Sí, sí. Pareciera que fuera esa, pero la palabra clave acá era el cosas. Claro, las cosas no tiene significado. Es una palabra, yo la voy a cambiar después en el futuro esto o mañana lo voy a cambiar, porque cosa es una palabra que tiene o se caracteriza por ser vaciada de significado, no significa nada, ¿no? Significa muchas cosas y al final no significa absolutamente nada. Pero acciones podría ser por medio de las siguientes tres acciones, entonces ahí va a indicar a usted las acciones o cosas. Ya. No mezclar la obra de Cristo con el legalismo. El valor de la obra de Cristo, ella es suficiente para llevarnos al cielo. Nótese que la muerte de Cristo expía la culpa y abre la entrada al cielo. Además, solo la obra de perfecta de Jesús no nos permite vivir en libertad aquí en la tierra. La insuficiencia del legalismo es concluyente a la luz de Gálatas. El legalismo, es decir, la circuncisión y la ley judía, hacen nulo el sacrificio de Jesucristo, ya que la justicia no viene por medio de la ley. Si confiamos en el legalismo, seguimos siendo esclavos. Confiando en la obra de Jesucristo, somos verdaderamente libres. Aquí el argumento se empleó por medio o se armó el argumento por medio de premisas. Siempre están estructuradas o se elabora de este modo. El valor de la obra de Cristo habla acerca de la obra de Cristo. Después, la insuficiencia del legalismo describe el legalismo y finalmente llega a una conclusión. Si confiamos en el legalismo, seguimos siendo esclavos. Confiando en la obra de Cristo, somos verdaderamente libres. Es difícil, hay que conocer las reglas de la lógica para armar unas divisiones en forma de argumentación. A veces lo va a ocupar, en otras no. Va a ocupar más la exposición y la de preguntas también. Pero también se puede elaborar de este modo, a través de argumentación. Lo anoté porque aparecen este modelo en algunos ejemplos. Pero esta es la es recomendable.
Desarrollo de las subdivisiones por medio de la exhortación. Deberes de la iglesia local. Es el tema. Nuestros deberes en la iglesia local han de ser lo siguiente. Bueno, aquí la palabra clave es deberes. ¿Cuáles son los deberes? Fácil ahí. Poner los dones y talentos al servicio de la iglesia local. Es un deber. Poner los dones y talentos al servicio de la iglesia local. Ahora desarrollo las subdivisiones. Para esto es fundamental tener un concepto adecuado de sí mismo. Y se adjunta el versículo bíblico al lado. Hermanos, debemos tener un equilibrado concepto sobre quiénes somos. Se está exhortando al final de cada subdivisión. Se exhorta o se dirige la exhortación a los que están presentes para ese sermón. También es fundamental. Escucho un ruido extraño aquí. No sé quién será. Ahí sí. También es fundamental saber que todos podemos ayudarnos y que nos necesitamos los unos a los otros. Y ahora comienza la exhortación. Hermanos, el que está a tu lado te necesita y tú necesitas a quien está delante de ti. Ahí está exhortando. Cada subdivisión hay una exhortación, porque aquí las subdivisiones se elaboran en base a la exhortación. Es fundamental usar los dones recibidos para el bien del cuerpo. A ti, hermano, el cuerpo, que es la iglesia, espera que tú pongas los dones recibidos al servicio del cuerpo de Cristo. Ya esta es una subdivisión desarrollada por medio de exhortación, y es la más recomendable. La exposición, sí, la pregunta también, pero la exhortación es fundamental porque los sermones tienen la finalidad de persuadir. Spurgeon decía, cuando comienza la exhortación, comienza el sermón. Porque aquí ya se dirige a la persona directamente. No está hablándole de manera abstracta a la iglesia en general y de manera impersonal. Ahora se dirige a los hermanos. Hermanos, debemos tener. Hermano, el que está a tu lado. Tú, a ti, hermano. Se dirige personalmente a los que están escuchando el sermón. Esta es la forma más recomendable para armar los sermones. Hay varias formas, y esta es una de las más recomendables. ¿Cuáles son las distintas formas de elaborar las subdivisiones hasta ahora que hemos visto? La primera, ¿cuál era? Por medio de Interrogativa. interrogativa, después por medio de Exposición, exposición, luego por medio de argumentación, argumentación y por medio de Exhorta. exhortación. Excelente. Varias formas. Tiene varias maneras en que usted puede elaborar sus subdivisiones o las subdivisiones de su sermón. También por medio de narración se puede elaborar las subdivisiones por medio de esta manera o de esta forma. Consiste en presentar una serie de sucesos en forma de relato. La caída de Jericó, Josué capítulo 6, verso del 1 al 20. Consideremos los pasos que condujeron a la caída de Jericó. ¿Cuál es la palabra clave acá? Consideremos los pasos que condujeron a la caída de Jericó. ¿Paso? Perfecto, paso, muy bien. Muy bien, qué bueno que captaron ya la palabra clave. Han avanzado muy bien ustedes, mis hermanos. Están listos para salir a predicar la palabra de Dios y armar sermones y comenzar a practicarlo al aire libre. La incapacidad del pueblo de Dios. Es la primera edición. La incapacidad del pueblo de Dios. Ahí se narra la incapacidad del pueblo de Dios. Jericó era inexpugnable. Se describe la ciudad de Jericó en base a la memoria, en base a la capacidad de retención del predicador. La incapacidad de Israel en la guerra, también todo eso lo vas narrando, porque debe aprenderse aquella sección bíblica. Israel incapaz frente a la muralla de Jericó, también la va a describir, porque esto es un bosquejo nada más, no está escrito totalmente. La fe de Josué. Josué oyó el plan de Dios. Josué creyó al plan de Dios. Josué obedeció y llevó a la práctica el plan de Dios. Ya este es el desarrollo de una subdivisión por medio de la narración. Se va narrando
los sucesos que condujeron a la caída de la ciudad de Jericó. Cuando termine de predicar, le van a preguntar a los hermanos, ¿de qué predicó? Predicó sobre la caída de Jericó, o los pasos que condujeron a la caída de Jericó. ¿Y por qué van a decir eso? Porque lo dijo en, bueno, en la lectura bíblica, en la proposición, en la interrogante semonaria, en la oración de transición, en la palabra clave, en la introducción, en la conclusión. Lo dijo en todas las secciones, mencionó los pasos que condujeron a la caída de Jericó. Muy bien. ¿Qué más? Otra forma de elaborar las subdivisiones por medio de la aplicación. También esta es muy recomendable. Por medio de aplicación. Porque se aplica la palabra de Dios a los oyentes. En este tipo de subdivisiones, el predicador intenta relacionar la idea principal con la situación de la vida o la experiencia concreta de los oyentes. En los sermones de Wesley y de Spurgeon aparece, en las más de Wesley aparecen más estas secciones de la aplicación. Me gustan mucho los sermones de John Wesley. Los recursos que llevaron a Elías a superar la depresión. ¿Cuál es la palabra clave acá? Los recursos. Veremos los recursos que llevaron a Elías a superar la depresión. ¿Recursos? ¿Curso? Perfecto. Los recursos. Muy bien. Excelente. Aquí se va a hablar acerca de los recursos que llevaron a Elías a superar la depresión. Recuperar las fuerzas físicas es un recurso para superar la depresión. En ocasiones, la depresión se agudiza por el cansancio y el hambre. Está describiendo al profeta Elías. El cansancio y el hambre. Elías descansó y comió. Este fue el primer paso para superar la depresión. Comió y descansó. Claro, durmió muy bien y comió también. Estar en buenas condiciones físicas es fundamental para enfrentar los problemas de la vida. Estar en condiciones físicas es fundamental para enfrentar los problemas de la vida. ¿Sí? Es verdad eso. Aplicación ahora. Aquí viene la aplicación. ¿Estás descansando y alimentándote adecuadamente? Si recuperas tus fuerzas físicas, esto es el primer recurso para superar la depresión. Observe otro recurso que llevó a Elías a superar la depresión. Escuchar la voz de Dios. Elías, solitario en la cueva, logró escuchar la voz de Dios. Elías, al escuchar la voz de Dios, presentó las quejas a Dios mismo. En la depresión es fundamental escuchar la voz de Dios. Solo así sabemos a qué atenernos. ¿Estás escuchando la voz de Dios? En tu momento de tristeza y depresión, debes escuchar la voz de Dios. Al oír la voz de Dios se logra un importante recurso para superar la depresión. Igual me gusta mucho esta forma de elaborar las subdivisiones, porque lo aplica. Y de hecho los sermones deben ser prácticos y aplicables a la congregación. Y aquí en cada división, al final, está la aplicación. En la exhortación, en cada subdivisión, está la exhortación. Acá, al final del desarrollo de las subdivisiones, aparece la aplicación. Muy bien, ¿cuántas formas llevamos hasta ahora para elaborar las subdivisiones? La primera era Interrogación. interrogación, luego Exposición. exposición, luego Argumentación. argumentación, muy bien, después Exhortación. exhortación, después Narración. narración, muy bien, y ahora Y aplicación. por medio de aplicación. Excelente, varias formas de elaborar las subdivisiones. Tenemos una variedad, hermano, tenemos una variedad, ¿sí? Una consulta en el desarrollo narrativo de narración se asimila mucho a lo expositivo. Mm. O sea, es secuencial, viene en la misma secuencia, en el mismo orden. O sea, vas leyendo el texto en forma secuencial, como van sucediendo los hechos, y lo vas narrando de manera expositiva. Sí, sí, es muy parecida. Es parecido. La diferencia es que la otra tiene varias formas de desarrollar la exposición.
porque puede ser definiendo, puede clasificarlo, o también definirlo por medio de negación, va a explicar ahí en esa sección. En cambio, la otra va describiendo, va narrando nada más. Por eso es de narración, y porque se da para textos narrativos. En cambio, las subdivisiones elaboradas por medio de exposición, no necesariamente, podría ser, pero no necesariamente en secciones narrativas, porque se da también para cualquier género, puede ser eh, epistolar, puede ser apocalíptico, legislativo, doctrinal, se da para muchos otros géneros. En cambio, el narrativo, para secciones narrativas nada más. No se da para otros textos bíblicos, otros géneros bíblicos. Esa es la razón. Muy bien. Ahora, esto también me gusta mucho, ¿eh? Bueno, hay varias formas. La que no me gusta mucho es la de argumentación, porque eso ya no lo puede hacer cualquiera, lo pueden hacer los que han estudiado filosofía o los abogados, lo podrían dar en sus iglesias. Pero demanda mucha elaboración, mucha elaboración. En cambio, estas son más simples, más sencillas. Y nosotros predicamos, recuerde, predicamos de tal manera que un niño de 12 años sea capaz de entendernos. Wesley decía eso, no lo leí, pero lo escuché, no sé si habrá sido él o no, pero lo escuché. Nosotros debemos predicar de tal manera que un niño de 12 años entienda, pueda comprender el sermón. Si él lo comprendió, entonces ese sermón está bien elaborado. Porque los sermones son para persuadir, no son para lucirse o para cumplir la hora, sino es para persuadir, esa es la finalidad del sermón, que persuada. Y para que persuada tiene que entenderse, de lo contrario, si no se entiende, no va a poder persuadir. Y tiene que ser de un tema, porque persuadir de qué? De un tema nada más. No puede persuadir tantas cosas, un sermón tiene que persuadir de un solo tema. Desarrollo de ilustración, esto es muy importante, la ilustración. G. Ávila, recuerdo que empleaba mucho las ilustraciones. Spurgeon, ese hombre sí que empleaba muchas ilustraciones. Aquí, yo leyendo este libro ya, aparecen ya varias ilustraciones. Y aparecen aplicaciones también, ¿no? Extraordinario aquí de este texto bíblico. Pero Spurgeon se caracterizaba por la variedad, por la abundancia de las ilustraciones. Porque lo que uno recuerda, en el futuro van a ser las ilustraciones. Un pastor decía, yo predico los mismos sermones de hace 5 años. Lo único que le cambio son las ilustraciones. Porque los hermanos se olvidan de todo lo demás. De proposición, interrogante sermonaria, división, subdivisión, introducción, conclusión. Lo único que no se olvidan son de las ilustraciones. Por eso que él cambiaba solo las ilustraciones. Porque las ilustraciones son muy fuertes, permanecen en el tiempo. Así de importantes son el uso de ilustraciones en los sermones. Y las ilustraciones se pueden utilizar en cualquier parte. Introducción, y acá por medio de la subdivisión. Consideremos 3 fallas en una adoración falsa. ¿Cuál creen ustedes puede ser la palabra clave acá? Consideremos 3 fallas en una adoración falsa. Fallas. Excelente, muy bien. Fallas. ¿Y cuántas divisiones cree que iba a tener este sermón? Oh, 3. Ahí está claro, muy bien. Captaron muy bien los sermones. Excelente. Oh, ya lo está mencionando. Dice que son 3. Una adoración falsa es una adoración que toma solo lo que le conviene. La adoración samaritana fallaba en que solo aceptaba el Pentateuco y rechazaba todo el Antiguo Testamento. Tomaba solo lo que le convenía a ella, a la mujer samaritana. Ilustración. Ahora viene la ilustración. Se cuenta de un ministro que trataba de ayudar a un hombre que había cometido un delito muy grave. Una mujer lo llamó por teléfono, que estaba muy enojada la señora, y le dijo al ministro, al pastor de acá, y le dijo, la Biblia dice ojo por ojo y diente por diente.
Es decir, no hay que ayudarle a esta persona, tiene que pagar lo que cometió. Esa mujer tomaba solo lo que le convenía y no consideraba la gran enseñanza de la misericordia enseñada por Jesucristo en el Sermón del Monte. Ahí hay una ilustración. La idea primera se ilustra en el segundo punto, es decir, en el punto B de la subdivisión. Esas son todas las formas de elaborar las subdivisiones. ¿Se podrá recordar ustedes? ¿Cuál es la primera? Profe, una pregunta. Sí, hermano Antonio. Con la presentación de la lámina anterior, la, la ilustración siempre va a estar asociada, el punto B va a estar asociado al punto A. Oh, sí, siempre, siempre. El punto B refuerza, ilustra, explica por medio de una ilustración el punto A. Que a su vez el punto A desarrolla la división principal, que es una adoración falsa. Tiene que desarrollar la división principal. Pero tiene Porque que... si vendría ahí a ese caso otra subdivisión, por lo menos al punto C, ¿Sí? ya el D tendría que explicarlo, el C, ilustrarlo el punto C. Así, dado el caso. Ah, sí, se puede, mire. El punto B, una falsa adoración, toma solo lo que le conviene. Puede ser, ¿qué puede ser? A ver. Ya, el caso de los judíos que querían apedrear a las mujeres sorprendían acto de adulterio. Puede estar en el punto B. Y en el C puede haber una ilustración, pero esa ilustración, ¿qué va a ilustrar? Una adoración falsa. Cualquier ilustración que aclare o explique la adoración falsa va a estar bien. O sea, tiene que ser una ilustración. Sí, No me queda claro. Tiene que ser una ilustración, así tú pongas varias subdivisiones. Tú puedes poner A, B, C y de la A, B, C una ilustración. exactamente así es. Así es. Sí, correcto. Así es. Correcto. Pueden ser dos, tres, pero normalmente yo lo he visto acá como dos, con dos nada más. Y después la ilustración el B. Pero puede ser el C también. Todo eso depende del predicador, cómo lo elabore, cómo lo estructure. Porque si leemos a Spurgeon, las ilustraciones están diseminadas por todas partes, hermano Antonio. En todas partes hay ilustraciones, porque lo que la gente se acuerda son de las ilustraciones. Son muy importantes las ilustraciones. Ahora nos vamos a la sección de introducción. ¿Qué es lo que debemos aprender acá en la ilustración? ¿Qué es lo que debemos aprender? En la ilustración, nosotros debemos saber que tiene tres partes. Una oración introductoria, un cuerpo y una oración de conclusión a la introducción. Tres partes. Eso es lo que debe usted recordarse, las tres partes. Mientras tanto, veamos qué es lo que significa la introducción o qué es lo que es. Es el preludio para escuchar la sinfonía que es el sermón. Todos los himnos, todas las canciones, toda la música tiene un preludio, que es la introducción. Porque las personas se resienten, se produce un choque cuando viene algo de un golpe demasiado precipitada. Tiene que tener una preparación anterior, una introducción previa. La introducción es un puente entre el tema y la primera división. Un puente, la parte del sermón que establece contacto con el auditorio, lo que despierta interés en el tema y prepara al auditorio para entender dicho tema. Por lo menos esa es la idea, pero nuestras iglesias despierta el interés, ya el hecho de nosotros estamos en la iglesia, hemos cantado, ya estamos preparados, todo el ambiente se ha preparado para escuchar la palabra de Dios. Por lo menos no existe ese preparar el auditorio para entender dicho tema. No se requiere por lo menos en ese sentido la introducción, pero tiene importancia. Aquella parte del sermón que intenta lograr que los oyentes tengan buena voluntad para con el predicador, que le entregue su atención y que estén dispuestos a recibir las enseñanzas que él quiere compartir. Esa es la importancia de la introducción.
introducir el tema central de ese sermón en particular. Eso es la introducción. Son muy importantes. Busca despertar interés en el tema. Prepara a la congregación para lo que sigue. No entra inmediatamente a desarrollar el tema, sino que lo introduce primero. Elimina la ignorancia de los oyentes sobre qué tema va a hablar en la predicación. Introduce el pasaje bíblico también, relacionándolo con la temática de la introducción, resumiéndolo brevemente su contenido. En la introducción va el pasaje bíblico. Desarrolla el pasaje bíblico brevemente, lo anticipa. Intenta remover prejuicios contra el predicador o el tema. ¿De qué va a hablar? Esto es lo importante, en la introducción. La introducción debe comenzar con lo natural, con lo familiar. Debe comenzar con lo conocido. Desde allí, moverse suavemente a lo desconocido, a lo espiritual. Es como tomar a la persona donde se encuentra en el mundo y luego llevarlo lentamente a los pies de Jesucristo, dejarlo sentado a los pies de Jesucristo para que comience a oír el sermón. Por eso debe comenzar con lo natural, lo familiar, lo conocido. Escuche los sermones de Luis Palau, por ejemplo. Luis Palau siempre comienza con lo familiar, lo conocido, luego se va a lo después. Bueno, ya falleció Luis Palau. Al año pasado parece que falleció de cáncer. 2021 parece que falleció el hermano Luis Palau. Pero él siempre comenzaba de ese modo. Bueno, él había tomado esta materia de homilética. Moverse luego hacia la proposición, la cual es el corazón estructural del sermón. Recuerde que la proposición es lo más importante. Debe ser breve. Observe, la introducción debe ser breve. El tema debe ser breve. La proposición debe ser breve. Las divisiones deben ser breves. Las subdivisiones deben ser breves. La conclusión debe ser breve. El sermón debe ser breve. Todo debe caracterizarse por la brevedad. Porque el mundo anda muy apurado actualmente. Andan todos corriendo, por lo tanto, todo debe ser breve. Debe ser sencilla también. Sencilla porque todos deben entenderlo. La sencillez tiene la finalidad de ser clara, de aclarar el sermón. Debe ser interesante también, por supuesto. ¿De qué manera va a ser interesante? Si conecta algo conocido de los oyentes, que usted conoce. Por eso los oyentes deben conocerlo. Está frustrado porque no le fue bien en los estudios. Bueno, va a hablar acerca de la frustración que se produce en los estudios. Yo fui a la biblioteca de Puerto Vara por curiosidad, porque me gusta ir a la biblioteca y leer algunos libros. Y vi uno ¿cómo se llama este libro? Se me olvidó el autor, Alberto Fuguet. Y hablaba algo que estaba relacionado con la frustración en la educación. Me gustó mucho, lo conectó en la parte introductoria del libro, en la parte introductoria. Una persona que haya pasado por frustraciones en la educación no va a leer ese, lo más probable que lea el libro. Tiene que ser interesante, una persona que lo echaron del trabajo. Los hermanos, los pastores tienen mayor posibilidad de conocer a todos los hermanos, por lo tanto, conectan mucho mejor la parte introductoria. Problemas, lo echaron del trabajo. Entonces, va a describir a una persona que le pasó exactamente lo mismo, lo echaron del trabajo, pone atención inmediatamente. Y así, cualquier tema tiene que ser interesante. ¿De qué manera es interesante? Cuando conecta con lo familiar, lo conocido, lo natural, o comienza de ese modo, con lo natural, lo conocido, lo conecta con el texto bíblico. Así se logra de que sea interesante. Tiene que hablar algo de ser de aquí en Chile. Si habla de lo que le aconteció ¿quién puede ser? A Hoffman en los países bávaros, en el río Rin. Eso está hablando de otro nombre, un alemán, de Alemania, del Rin, de los países o de Bavaria. Son temas que no son de nuestro contexto, tiene que describir el contexto nuestro de acá de Chile. Y del lugar donde cada uno vive. Mencionar lugares como el río Cautín, el río, ¿qué más puede ser? Si es de Temuco, el río Cautín. O mencionar temas como el Cerro Conungüeno o el río Rahue.
y así. Temas que son propios, que lo entendamos nosotros, que esté relacionado con nosotros. Porque debe comenzar con lo natural, lo familiar, lo conocido, y lentamente moverse hacia lo espiritual. Debe ser amistosa también, no debe ser agresiva, violenta, como un torbellino, con un garrote y va a comenzar a darle de garrotazo a cada uno de los hermanos que están presentes. No debe ser agresiva o violenta. Tiene que ser amistosa en la parte de la introducción. Debe ser adecuada, es decir, solo para ese sermón, para ningún otro sermón más. Cuando estaba corrigiendo un sermón en el Instituto Bíblico, y en la introducción estaba muy bueno, ¿eh? Así que le puse un bueno en la parte introductoria. Y después, como estaba buena la introducción, elaboró otro sermón empleando la misma ilustración. Oh, perdón, empleando la misma introducción. Estaba mala esa introducción, porque esa introducción era para el sermón anterior, pero para ese sermón no está forzado ahí, no tiene nada que ver con ese sermón en particular. Es decir, eso quiere decir adecuada, solo para ese sermón, para ningún otro más. Debe ser clara y comprensible. Siempre la claridad en todas partes del sermón. Debe ser sincera. No puede prometer algo que no va a cumplir. Como por ejemplo, hoy vamos a hablar acerca de la segunda venida de Cristo. Y al final lo que estaba desarrollando no era la segunda venida de Cristo, lo que estaba hablando en realidad era acerca del milenio o de otros temas. A eso quiere decir ser sincera. Es decir, si menciona algo debe relacionarse con su tema, no otra cosa. Ser modesta también, no puede decir, hoy van a escuchar un sermón que nunca ustedes jamás en toda su vida han escuchado. Tiene que ser algo modesto, algo no tan, tan petulante como eso, es decir, el sermón que le va a cambiar definitivamente la vida y que no han escuchado de ningún otro predicador más. Eso no es ser modesto. La introducción debe ser modesta. Debe ser apropiada también en la entrega. Las sugerencias para preparar una buena introducción. Debe ser cuidadosamente preparada, no improvisar. Por eso que las introducciones deben estar escritas. Yo le voy a enviar bosquejo de sermones y ahí van a ver ustedes que todas las introducciones están escritas completas, desarrollado en párrafos. Las divisiones y las subdivisiones así, puro bosquejo, nada más. Pero la división y conclusión sí, escrita en párrafos. Debe ser redactada en oraciones gramaticales completas y sencillas. Debe ser redactada después de haber realizado todo el resto del sermón. La introducción, entonces, se realiza después de haber elaborado todo lo demás. Por eso es que lo estudiamos al final. Pero aparece al comienzo. Aunque se elabore al final, se menciona al comienzo del sermón. Porque la introducción es como la fachada de una casa. Es lo primero que se ve al entrar a una casa. La impresión de una casa. Pero es lo último que se realizó en la casa, como una iglesia. Lo último que se realiza, primero la obra gruesa y después lo demás, lo último, las terminaciones. O el edificio grande, como yo recuerdo el Sodimac o el ISI, por ejemplo. La estructura primero, y después se trabaja con la fachada. En las iglesias también del mismo modo, después se trabaja con la fachada. Lo primero es la parte estructural y después la fachada. La introducción es la fachada. Es importante, por eso es que se hace al final, pero se menciona al comienzo. Y más, debe haber variedad de los tipos de introducción que se utilizan. No siempre introducir el sermón del mismo modo. Recuerdo un predicador de Bautista, creo que era, de Puertas Abiertas, Leodoro Torres Rivera, creo que era el nombre. En Televisión Nacional aparecía todos los días sábado a la mañana. Cuando yo estudiaba en el Instituto Bíblico, recuerdo, lo escuchaba en la mañana. Él comenzaba siempre del mismo modo las introducciones. Siempre del mismo modo. Bueno, eso acá dice emplear una variedad de introducciones a los sermones. Una variedad, no siempre emplear el mismo sermón. El sermón tiene 3 partes. ¿Cuáles son estas 3 partes? La primera parte de la introducción es la oración de acercamiento. La segunda parte, la oración del cuerpo de la introducción. Y luego la oración que cierra la introducción.
Ejemplos. Pasos en la historia de un pecador arrepentido. Ese es el tema. En la Feria Universal de Chicago, estos son sacados de los libros, por eso que aparece ahí la Feria Universal de Chicago. Recuerde que los sermones tienen que ser más contextual, más en nuestro contexto. Pero a modo de ejemplo, en la Feria Universal de Chicago, a fin de ayudar a los padres que habían extraviado a sus hijos, las autoridades establecieron un departamento de niños perdidos encontrados. Ya está hablando acerca de lo familiar, lo conocido, lo natural. Toda la gente conoce, bueno, allá en Estados Unidos, de una sección, un lugar donde están los niños extraviados. Pero es para comenzar el sermón, para conectarlo con la audiencia, para despertar el interés. Pero también en la parte del cuerpo de la introducción debe estar ya el texto bíblico, o por lo menos debe irse al texto bíblico, debe irse a la Biblia. No lo va a detallar específicamente el texto que lo utilizó para basar su sermón, pero se va a acercar, lentamente se va a acercar. Lucas 15, mire lo que dice, Lucas 15, está basado en Lucas 15. Es el departamento de perdidos sellados de la Biblia. Aquí Jesús nos habla de 3 cosas que se perdieron y se volvieron a encontrar. Una oveja, una moneda y un hijo. Esa es la parte B de la introducción. En el punto C debe llevar a la proposición, debe desembocar en la proposición. Ahora sí, usted trata del versículo comprendido entre el verso 21 al 24. La historia del hijo perdido y fue vuelto a encontrar ilustra la historia del pecador arrepentido que estaba perdido y ha sido hallado. En el punto B se acude a la Biblia, se acerca a la Biblia, pero todavía no trabaja el texto bíblico. Ahí menciona una oveja perdida, una moneda perdida y un hijo perdido. Esa es la parte B. Pero en el C ya se limita a hablar del hijo que se perdió, que está comprendido entre el verso 11 al verso 24. En el A, en lo natural, lo familiar, lo conocido. En el punto B, está la introducción, en el punto B, ya se acerca a lo espiritual, pero todavía no especificando de qué parte de la Biblia y de lo espiritual va a hablar. El punto C, ahí desemboca en el texto bíblico y en la proposición. Ahí ya más específico. Profe, una consulta. Sí, hermano Antonio. Bueno, ahí dicen las 3 partes de la introducción y usted lo desglosa en 3 puntos, pues, ABC. Sí. Y tienen que ir. Esa es mi pregunta. Que Tiene que estar en la introducción, en el bosquejo de su sermón, tiene que aparecer A, B y C. No es un solo párrafo. No, tienen que estar especificados. A, B y C. En el libro de texto aparece especificado, ¿verdad? En los ejemplos, parece que sí. Parece que sí, debería estar así. Parece que sí, en el libro de texto. Le recomiendo el libro de texto, imprímalo y aníguelo. ¿Quién lo imprimió y lo anilló? Ahí, hermano Diego, parece. Excelente, hermano Diego. Felicitaciones. Muy bien, hermano Claudio. Perfecto. Le aconsejo que hagan eso, porque el libro de texto siempre va a estar con ustedes. ¿Después de cuántos sermones ustedes van a abandonar el libro de texto? 150. Después de 150 sermones, van a abandonar su libro de texto. Recuerda, 150. No sé si es una exageración o no, pero más o menos esa cantidad de sermones en el cuerpo elaborado, usted ya va a estar en condiciones de dejar su libro al lado. Mientras tanto, va a necesitar el libro de texto. Por eso debe imprimirlo. Sigamos. Otro ejemplo. La base del contentamiento de la oveja del Señor. Ese es el tema. Los pastores de Idaho con rebaño. Mira, aquí tendría que ser más de Magallanes. Pero sigamos los ejemplos de los libros. Los pastores de Idaho con rebaño de hasta 1.200 ovejas, incapaces de dar una atención individualizada a las ovejas.
Comienza con lo familiar, con lo conocido. Aquí podría ser, a ver, todos los hermanos son del norte, parece. ¿Sí? ¿Hay rebaños de ovejas por allá donde ustedes viven, mis hermanos, mi pastor Abraham? ¿O no, no se cultiva mucho por allá? Sí, por ahí de repente algunos, en los lugares aledaños, por acá tienen alguna ovejita, pero muy poca. Ah, ok. Ya. Acá yo sé que en Pichirrupú y por ahí, por Paillaco, pero por Magallanes, bueno, es más conocido Magallanes. Magallanes, esa es una multitud de ovejas. Por lo tanto, en esa parte A, habría que comentar algo relacionado con el contexto en el cual vivimos, Magallanes, con este piño de ovejas, para hacerlo más contextual. Contrasta con el pastor de este salmo, como si solamente tuviera una oveja de la que preocuparse. Contrasta con el pastor de este salmo. Lo natural, lo conocido, lo familiar, en el punto B, se va acercando hacia lo espiritual. Y en el punto C, cada hijo de Dios se reconoce a sí mismo como oveja del cual habla este salmo. Ahora se acercó ya más hacia la parte más espiritual y a trabajar el texto bíblico en la cual se basó el sermón. Esos son los 3 puntos, las 3 partes de la introducción. Que no se olvide los 3 puntos del sermón. Acercamiento, introducción y la oración que cierra el sermón. El primer punto A, lo familiar, lo conocido, lo natural. El punto B, se va acercando a la Biblia. En el punto C, trabaja y se acerca el versículo bíblico del cual basa su sermón. La fuente para extraer la introducción: se puede introducir el mensaje empleando algún conocimiento ya poseído por los oyentes, es labonándolo con el tema o con el texto también. El texto bíblico puede servir de introducción, la historia del caso, el fondo histórico, la relación del tema a los tiempos, las guerras, las gestas nacionales, los desastres naturales, los incendios, terremotos, maremotos, conflictos políticos, económicos, de cualquier naturaleza, se debe mencionar en la parte introductoria, porque recuerde que trata de despertar el tema, el interés de los oyentes. Las costumbres de los tiempos bíblicos puede ser también. Las ilustraciones pueden estar en la parte de la introducción, muy importante las ilustraciones. Es muy eficaz una buena pregunta o una buena interrogante en la parte de la introducción. Mencionar algo fuera de lo común es otra forma de despertar el interés. Una buena poesía también puede servir como una buena ilustración en la introducción. Como por ejemplo, me gustas cuando callas porque estás como ausente. ¿Qué texto podría ilustrar esa poesía de Pablo Neruda? Me gustas cuando callas porque estás como ausente. No sé cómo, no sé cómo declamaba Pablo Neruda sus poemas. Una parte bíblica, dice usted, ¿Sí? ¿Correcto? ser pronto para ver y tardo para hablar. Muy bien, esa sería. O Dominando la lengua también de Santiago, libros de Santiago. Y así. El otro texto yo le recuerdo que el necio cuando calla es contado como sabio en la congregación de los sabios. Claro, nadie se da cuenta porque tiene la boca bien cerrada. Si abre la boca se da cuenta que no debería estar ahí en la congregación de los sabios. Ah, esa poesía sirve para eso. ¿Ah? Y así hay muchos. Yo tengo unos libros de poesía acá muy buenos. ¿Ah? Pero este me lo regalaron en Uruguay, no recuerdo, de un pastor que escribe poemas. Mire, voy a leerlo para que lo considere. Hay un hermano acá, Héctor Vargas se llama. Héctor Vargas lo puede encontrar en Facebook. Héctor Vargas, él también es de mi iglesia acá, Séptima de Línea. Yo soy de acá de Alerce, pero él va a la Séptima de Línea. Pero él escribe poemas también, escribió varios poemas. Muriendo te alcanzaré, Jesucristo, vida mía. A fin tu rostro veré, qué incomparable alegría. Y son muchos poemas. Hay varios poemas. Dionisio Medina se llama este autor, que es un pastor del Uruguay. Me regaló el libro cuando me invitaron a comer un asadito allá en Uruguay.
consideran muy bien los uruguayos. Puede ser usando un dicho, un proverbio, de tal palo, tal astilla. Puede ser un proverbio, ¿ah? Para referirse del pecado. Es decir, nosotros todos descendemos de Adán, después de su caída. Por lo tanto, todos somos pecadores como Adán. Puede ser un dicho, un proverbio. No sé qué otro dicho, otro proverbio podría servir para ilustrar un pasaje bíblico. Todo el mundo busca el árbol caído para hacer leña, haciendo Ah, referencia hacen a leña Job. del árbol caído. Ah, perfecto, Una hermano Antonio. referencia Muy de Job, bien. Job Sí, sí, sí. 14. Correcto. Muy bien. Así se puede comenzar un proverbio, ¿eh? O sea, una introducción por medio de un proverbio también. Por medio de una experiencia personal. Con respecto a la experiencia personal, siempre y cuando no entre en mucho detalle, dice acá, y que el predicador no quede como héroe. Eso es. En la experiencia personal, los predicadores no debemos quedar como héroes. Si presentamos algo negativo nuestro, va a causar mayor simpatía y empatía también. Y se van a identificar más con el sermón, pero no debemos quedar como héroes. Como decía un predicador, yo siempre tengo la razón, decía el predicador. ¿Por qué ustedes no me hacen caso? Yo siempre tengo la razón. En una oportunidad se le acercó una hermana después que terminó de predicar y le dijo, usted, señor hermano, le dijo, ¿alguna vez no ha tenido nunca la razón? Y el hermano quedó pensando y dijo, sí, cuando pensé que no la tenía. Bueno, quedaba como héroe, ¿no? En la introducción, en la ilustración o en la experiencia personal, nunca debemos quedar como héroes. Todos recomiendan También, eso. ¿Sí, sí, hermano doctor Abraham? Pablo, también se escucha a veces cuando se dice, por eso yo siempre he dicho, nos faltan los predicadores, yo siempre he dicho, o yo antes he dicho esto, pero también es como, pero siempre se ha escuchado eso, como Sí, yo siempre digo, exactamente. Sí, esa es la idea de la experiencia personal, no quedar nunca como héroe. Porque la simpatía es cuando presentamos algo negativo, ahí cuando presentamos una experiencia eh, negativa nuestra o pecados nuestros, debilidades nuestras, se despierta la simpatía de la congregación, la empatía también, y se pone en el lugar nuestro, se identifican con nosotros. Pues todos somos pecadores, nos identificamos con otro hermano que también se reconoce pecador. Yo también soy pecador, dice la hermana. Yo me acuerdo un pastor que de la iglesia bautista fue a predicar acá en la iglesia donde asisto, y dijo, se enojó un día, se enojó y con el hijo. Y estaba tan enojado que le dijo que el hijo que se acostara nomás y el hijo lo llamó y le dijo si no iban a orar esa noche antes de quedarse dormido. Es decir, no, estaba tan enojado que ni siquiera quería fue acompañarlo para orar a su hijo. Bueno, ahí se oró con él, ahí se arrepintió y dijo, tenía que haber orado con mi hijo. Estaba muy enojado, no sé qué habrá hecho. No sé qué habrá hecho el niño, ¿ah? Que se haya enojado tanto por eso. Quizás quebró la tele, el computador, algo habrá hecho. Bien, pero logra despertar la simpatía, ¿eh? La simpatía y nos identifica con ellos. Seleccionar una palabra, una idea de la proposición para definirla, clarificarla o ampliarla también puede servir en la introducción. Otra forma de introducir el sermón es a través de una declaración franca del propósito que el predicador espera lograr mediante un mensaje. Es decir, este sermón lo preparé para que ustedes comiencen a ofrendar para las misiones. Esa es la finalidad por la cual voy a predicar este sermón. Es decir, puedes también servir ese tipo de introducción. O también puede ser, este sermón lo voy a predicar, quiero ser honesto con ustedes, con la finalidad de que ustedes de, dejen de andar hablando mal de su hermano, dejen de ser chismosos. Puede ser también, ¿eh? Algo bien franco, bien directo. No sé si habrá sido, la introducción tiene que ser amistosa, no sé si será tan amistosa entrar así en el sermón.
o amar o este sermón lo preparé para que nosotros amemos a nuestros enemigos. Ahí podría ser más amistosa. Pero esas son las distintas formas de elaborar los sermones. Bien, como tenemos tiempo, vamos a analizar sermones. Vamos a analizar sermones de los estudiantes antiguos aquí, ¿eh? Lo tengo por acá. Bueno, no son tan antiguos, en el primer semestre trabajamos homilética, pero vamos a analizar algunos sermones acá que tengo. Estoy buscando las tareas, ejemplo de tareas y sermones. Y aquí vamos a ver. Voy a mencionar la pantalla para que todos logren ver el procedimiento que estoy haciendo. Ahí está. Logran ver la pantalla, ¿verdad? Sí, perfecto. Ya aquí tengo varios sermones. Sermonológico. Hay varios tipos de sermones. Sermón número 1. Aquí vamos a ver este sermón número 1. ¿Eh? Estos son los estudiantes de este año, 2020, el año pasado, 2022. Lo vamos a analizar todo junto aquí. Se está abriendo este Office. No está, no está aquí. Ya. Yo creo que lo voy a agrandar aquí para que logren verlo. O se agranda mucho. Ya. Ahí está. Aquí el propósito general. Propósito general. Doctrinal. Acá le puso el estudiante que la hermandad de la Iglesia Evangélica de Vitacura conozca el triple oficio de Cristo. Bueno, acá se distinguió al No, tipo... pero no se ve. No se ve lo que está leyendo. ¿No se ve? Se quedó congelado en los archivos. Ah, está congelado el archivo. Sí, en los archivos. Ah, se congeló en el archivo. Ah, ya. ¿Cómo lo hago? A ver. Otra vez, voy a hacer el procedimiento otra vez. Perfecto, qué bueno que me lo dijo porque pensé que estaba. Ya, ahora no debería. Ahora debería verse, ¿eh? Ah, aquí está el básico. ¿Ahora sí o no? Sí, ahora sí. Perfecto, ya. Acá, que la hermandad de la Iglesia Evangélica de Vitacura conozcan el triple oficio de Cristo. Aquí se identificó la hermandad. Son hermanos, son creyentes. Se identificó la Iglesia Evangélica de Vitacura. Y responde a la pregunta, ¿qué quiero que ocurra con este sermón? ¿O qué quiero que ocurra con la congregación una vez que haya finalizado el sermón? Conozcan el triple oficio de Cristo. Ahí tenemos el texto bíblico. No hay necesidad de escribir el texto bíblico. Es suficiente anotar Hebreos capítulo 10, verso 11 al 12. Pero acá el hermano escribió completo. Pero no hay necesidad de eso. El asunto, oficio. El tema, el triple oficio de Cristo. Y acá la introducción. Observe la introducción. Todos de alguna u otra forma poseemos un oficio u ocupación que desarrollamos a lo largo de nuestra vida. Ama de casa, trabajador agrícola, en el ámbito de la salud, etc. Esta parte, el punto A, desarrolla lo natural, lo conocido, lo familiar. Como lectores de la palabra de Dios, nos habremos dado cuenta que en el Antiguo Testamento encontramos 3 oficios que eran ejercidos por diferentes hombres. David ocupó el oficio de rey, Melquisedec y Aarón de sacerdote y Jeremías del profeta, por nombrar algunos. Ahora se va acercando a lo que quiere trabajar, a lo que quiere desarrollar, que es el oficio de Cristo. Por eso menciona a grandes rasgos los oficios del Antiguo Testamento. Y ahora, en el Nuevo Testamento se nos revela que Jesucristo desempeña el triple oficio. Ahora sí, va a trabajar con su tema, el triple oficio de Cristo. Y ahí lo mencionó él en la introducción, el punto A, el punto B y el punto C. Así también usted tiene que desarrollarlo. Luego la proposición. 3 son los oficios de Cristo. ¿Qué tipo de proposición es esta? 3 son los oficios de Cristo. Muy reducido, muy breve, pero está bien. ¿Qué tipo de proposición es?
tres son los oficios de Cristo. Oficio, ¿Qué tipo de proposición? oficios, La proposición ahí está deber, poder, declarativa, interrogativa, ¿cuál más? De valor, exhortativa. Declarativa, perfecto, declarativa. Es una proposición declarativa. Muy bien. ¿Cuál es el triple oficio de Cristo? Está muy bien esta interrogante semonaria porque recuerde que la interrogante semonaria es la proposición más una pregunta. ¿Cuál es el triple oficio de Cristo? Tiene que ser ¿cuáles son el triple oficio de Cristo? No, está bien, está bien ahí. Al estudiar las Escrituras se nos revela que tres solo son, ¿cuáles son los tres tipos de oficio de Cristo? Tenía que decir en la oración ahí. Falta corregirla o reordenar, reestructurar la oración. Y ahí le puso él, para que no se le olvide, la palabra clave, revela. Al estudiar la Escritura se nos revela que tres son los oficios de Cristo. Y ahí se desarrolla después. Un oficio como profeta, otro oficio como sacerdote, otro oficio como rey. Él puede desarrollar esta división porque pasó teología sistemática 2, por eso que él lo desarrolla de este modo. Conoce bien los oficios de Cristo. Como profeta, nos revela el reino de los cielos como profeta. Nos da a conocer la palabra de Dios. Estas son las subdivisiones. ¿De qué manera están elaboradas estas subdivisiones? Por medio de exposición, ¿eh? Por medio de exposición, porque Parece no hay sobre ilustración, exposición. no hay, ¿qué más? No hay exhortación ahí, tampoco hay aplicación, ilustración, ¿ves? Por exposición. Como sacerdote, Jesús ofrece un sacrificio mucho más excelente, hecho una vez y para siempre. Hermano, hermana, el sacrificio de Cristo es suficiente para limpiar al hombre del pecado. Jesús, como sumo sacerdote, intercede continuamente. Hermano, hermana, si has pecado, abogado tenemos ante el Padre, Jesucristo el justo. ¿Qué tipo de proposición, perdón, cómo elaboró estas subdivisiones ahora? Exhortación. ¿Por? Exhortación. Excelente, muy bien. Profe, una consulta, pero igual veo que la mezcla, ¿no? Sí, puede ser variada en la subdivisión. Donde no se debe mezclar es en la división. División. Para ser consistente, si acá lo hace por medio de exhortación, la segunda subdivisión también debe ser por medio de exhortación. Ah, ok. Y si la primera de acá fue por exposición, la segunda también va a ser por exposición. Ahí no se debe mezclar, pero en la primera división si lo hace por exposición, la segunda puede variar. Acá lo hizo por exhortación. ¿Qué más? Como rey, Cristo es el rey del nuevo pueblo de Dios al reinar en los corazones. Cristo es el rey de reyes y señor de señores. El universo está sometido a él. Acá otra vez lo hizo por medio de exposición. La conclusión todavía no lo vemos, ¿eh? Lo vamos a ver. Bueno, tuvimos 100 aquí, ¿eh? Pues están bien elaboradas, aunque faltó elaborar esta parte bien de aquí de los tres oficios de Cristo. Ya, ese es un ejemplo. Tenemos otro minuto más minutos más para ver otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo aquí de otro sermón. Ya, vamos a ver este. Este es un sermón amplio, ¿no? Pero lo vamos a ver igual. Esto es más desarrollado. Aquí está. Así deben quedar sus sermones, hermano, ¿eh? Como lo estamos viendo acá.
Y lo van a lograr si es cosa de práctica nada. Ya. Aquí el propósito ético-moral, que los hermanos y hermanas de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Cunco, que quieran contraer o se hallen en el matrimonio, tengan una conducta agradable a Dios, a los ojos de Dios en sus deberes conyugales. Ahí menciona los hermanos, menciona la Iglesia, menciona el lugar y responde a la pregunta, ¿qué quiero que ocurra específicamente cuando haya finalizado el sermón? El texto bíblico, 1 de Pedro 3, de 1 a 7, el asunto del matrimonio, el tema deberes en el matrimonio. En los tiempos del divorcio, las separaciones de los matrimonios es algo tan cotidiano y que va en aumento, al igual que la reticencia al compromiso matrimonial. Describe esa idea. Describe algo natural, familiar, conocido, y lentamente se va a mover hacia lo espiritual. Punto B ahora, para no leerlo tanto, porque se explayó el pastor acá en la introducción. El matrimonio es una institución creada por Dios. Es un misterio que encierra la unidad en una sola carne entre el hombre y la mujer. Muy bien, lo dejó muy bien claro. Entre hombre y la mujer. Pero que haya su hermosura en la comunión, el respeto, la colaboración, el apoyo, el amor mutuo. Entre el esposo y la esposa. Punto C. Se acerca a la Biblia. Primero, en los tiempos del divorcio. Ahora se acerca a la Biblia. El matrimonio es una institución creada por Dios. Y ahora al pasaje de Primera de Pedro. ¿Pasaje era? ¿Qué texto? Primera de Pedro. El apóstol Pedro, ¿ve? En el punto C, trabaja el pasaje bíblico. El apóstol Pedro, por medio de esta primera carta, le enseña a los hermanos expatriados de la dispersión en el Ponto algunos deberes que deben ser cumplidos por los cristianos que están en el matrimonio. Existen deberes que los cristianos deben cumplir en el matrimonio. ¿Qué tipo de proposición es esta? Existen deberes que los cristianos deben cumplir en el matrimonio. ¿De deber? De deber, perfecto, de deber. Porque dice, existen deberes, muy bien. ¿Cuáles son aquellos deberes que los cristianos deben cumplir en el matrimonio? Interrogante seminaria. Veremos pues algunos principios bíblicos que los cristianos deben cumplir como deber en el matrimonio. ¿Cuál es la palabra clave acá? ¿Principios? Perfecto, muy bien. Perfecto. ¿Y qué lo menciona? Observemos el primer principio bíblico que se debe cumplir en el matrimonio. El primer principio, las mujeres deben estar sujetas a su marido, capítulo 3, verso 1 al 3. El segundo principio, y ahí lo menciona, ahí lo indica. Ahora vean el segundo principio bíblico que se debe cumplir en el matrimonio. El adorno de la mujer no debe ser externo, sino interno. El tercer principio, los maridos deben vivir con sus esposas sabiamente. Ahí hizo 4 principios, ¿eh? Los maridos deben darle a sus esposas el honor que le corresponde. Ahí están los 4, sí, son 4 divisiones que hizo el pastor Marco acá. Las mujeres deben estar sujetas a sus maridos, porque es un mandato del Señor, estar sujetas, para que los maridos incrédulos sean ganados para el Señor. Y ahí termina este punto. Él lo hizo como totalmente escrito, ¿eh? Puede ser solamente bosquejo. ¿Qué tipo de... ¿Cómo elaboró la subdivisión acá el pastor Marcos? Porque es un mandato del Señor, la primera subdivisión, para que los maridos incrédulos sean ganados para el Señor, la segunda subdivisión. ¿Expositivo? Por medio de expositiva, ¿sí? Porque no hay exhortación ahí, por medio de exposición. Y parece que toda la hizo por exposición, ¿eh? Sí, toda la hizo por exposición. Exactamente. Acá todo lo hizo por exposición. Se puede ir variando, ¿eh? Esto depende también de la personalidad, la característica de cada uno de los predicadores. No necesariamente tienen que ser iguales. Muy bien. Yo le voy a enviar todos estos modelos le voy a enviar varios sermones y modelos también de las tareas para que vayan trabajando y tengan más modelos
aparte del libro de texto, en sus casas. Profe, la Sí, hermano Antonio. la segunda asignación es para mañana o para hoy. Para hoy día, para hoy día. Sí, para hoy día. Ah, porque me confundí porque en el cronograma que usted me envió dice para el 11. Debe ser, es que envié uno para online y el otro para los estudiantes del De Alerce. los sábados. Sí, eso Me debe envió ser. la de los sábados. Yo vine, pero está bien. Sí, bueno, porque la online aparece la fecha de hoy día, debería aparecer el hoy día. Sí, me acuerdo que estaba bien. Pero no importa, lo pueden enviar hasta mañana, no hay problema. Sí, lo importante es que aprendan bien. Y yo lo voy corrigiendo, lo voy haciendo las observaciones. Y para la próxima semana, cuando corresponda, tienen que tener 3 sermones. Me envían, a medida que ustedes van avanzando, me envían sus sermones y yo lo voy corrigiendo acá en la casa. Para que Entiendo. Tenemos que se... hacer de aquí a la otra semana 3. 3 Enviárselos sermones. 3. 3 sermones, correcto. 3 sermones. Y usted me lo va enviando a medida que va avanzando sus sermones, me lo va enviando. Si tiene dudas, por ejemplo, en la oración de transición, palabra clave, me lo envían y yo le voy ayudando y lo voy corrigiendo. Para que los 3 sermones estén listos el próximo viernes. Y ahí usted escoge cuál de los 3 va a predicar. Pero yo lo voy ayudando durante toda la semana, me va preguntando, me envía las tareas, me llama por teléfono. Pero yo le voy ayudando durante la semana, si para eso estamos acá, para ayudarle, para que aprenda a elaborar los sermones. Muy bien. ¿Qué más? ¿Nadie más? ¿Algo más que decir? Perfecto, vamos a concluir entonces. Hermano Pablo, para el Sí, día, ¿había una tarea para el día? sí, la tarea 2, era la tarea 2. Y me parece mucho que tenía que haber llegado hasta la introducción, me parece mucho. Sí, tiene que haber sido hasta la introducción. Ya, y ahí también había una tarea primera. Exactamente, era hasta la interrogante sermonaria la primera tarea. Ya, ahí no estoy muy orientado en realidad, no, sobre el tema de la primera hasta la modificación. La tarea. Ya, a ver, voy a buscar aquí. Vamos a ver las tareas. Voy a buscar aquí. Tarea homilética. No, esta es otra. De verano. Tareas. Aquí lo voy a proyectar en la pantalla para poder verla. Esta es la tarea número. Esta es la tarea número 1. Le llegó a los correos a todos, ¿verdad? La tarea 1, 2 y 3. Pastora, Y a mí sí. Pastora, ¿habrá le habrá llegado esta o no, esta tarea? No, yo por eso le preguntaba, porque de tarea no, no sé si me la envió usted al... Perfecto, 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 perfecto. Ya. Entonces me voy a asegurar que le lleguen las tareas. ¿El libro de texto le llegó? ¿Le llegó? Sí. Sí, sí, Perfecto, ya. Entonces se lo voy a enviar al correo. Al correo se lo envío. Y esta es la primera ya, tarea. En la primera tarea acá hay que hacer el propósito general, cualquiera de todos los propósitos generales evangelísticos, consagración, ético moral, cualquiera, uno solo. Y ahí establece usted el propósito específico, después busca un texto, y de acuerdo a ese texto bíblico extrae el asunto, y después el tema, y después establece una proposición y la interrogante semanal. Hasta ahí, esa es la primera tarea. ya. Y el ejemplo de la tarea, le voy a enviar ejemplo de la tarea también. Por aquí tengo ejemplo, a ver. Ejemplo de tareas. Ejemplo de tarea número 1. ¿Tengo por aquí algún ejemplo? Tarea número 2. Ejemplo de tarea número 2. Voy a ver si tengo algún ejemplo de alguna tarea por aquí. Aquí tengo un ejemplo de alguna tarea, pero está más avanzada, sí está. Aquí está. Este es un ejemplo de una tarea que está elaborada. Hay propósito devocional, propósito específico, el texto,
Es suficiente anotar esta parte. 1 Corintios 1, 4, 9, nada más. No escribir el versículo bíblico acá. El, el asunto, los dones de Dios sobrepasan todo acto de bondad, la proposición. Y después viene la interrogante sermonaria, oración de transición. Los dones de Dios sobrepasan todo acto de bondad por las siguientes razones. La palabra clave es razón acá. Esta tarea era hasta las divisiones, porque la gracia de Dios nos fue dada en Cristo, porque somos enriquecidos en toda palabra y ciencia. Bueno, y desarrolla las divisiones principales. Estos son algunos ejemplos de tareas. También le voy a enviar el ejemplo de tareas, para que lo vayan utilizando como un modelo también, para ir avanzando. Pero a medida que vayan avanzando, me